En muchas narrativas populares encontramos los temas del miedo a la pérdida y el apego excesivo. Un ejemplo clásico es la historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare. En esta trama, dos jóvenes amantes de familias rivales se ven envueltos en un amor prohibido. El miedo a la pérdida y el profundo apego que sienten el uno por el otro los llevan a decisiones trágicas que culminan en su muerte prematura. El miedo extremo a perder a un ser querido y el apego excesivo tienen consecuencias devastadoras. Analizando esta historia desde la perspectiva de la filosofía estoica, podemos extraer valiosas lecciones. El estoicismo enseña la importancia de comprender y aceptar lo que está fuera de nuestro control, incluida la pérdida de seres queridos. Si Romeo y Julieta hubieran incorporado los principios estoicos a su visión del mundo, quizás se habrían dado cuenta de que, a pesar de su intenso amor, aceptar la posibilidad de la separación y centrarse en el valor de cada momento juntos podría haber sido un enfoque más sabio. La filosofía estoica, una escuela de pensamiento que valora la resiliencia y el autocontrol, ofrece una perspectiva única sobre las relaciones humanas, especialmente en lo que respecta al apego y la pérdida. Según esta filosofía, cultivar apegos intensos a factores externos que están fuera de nuestro dominio, como las relaciones con otros individuos, puede ser una ruta directa hacia el descontento. Epicteto, uno de los estoicos más destacados, sostenía que aspirar a la eternidad de nuestros seres queridos es un ejercicio de desear lo indeseable, como es un anhelo de controlar lo incontrolable. Sin embargo, es indiscutible que el dolor y el sufrimiento surgen cuando afrontamos la pérdida de alguien cercano. El duelo, con su abrumadora intensidad, es a menudo una manifestación de amor y apego. La filosofía estoica no ignora estas emociones, pero sugiere que muchas de nuestras reacciones ante el duelo pueden ser el resultado de una visión irracional de la vida y la muerte. En este contexto, abordamos el apego y la pérdida desde una perspectiva estoica, explorando cómo la separación de aquellos a quienes amamos impacta nuestras vidas. Nos apegamos a las personas de diversas maneras, desde un simple afecto hasta una obsesión que puede ser dañina. Este deseo de mantener la presencia constante de alguien en nuestras vidas y el miedo a su ausencia son fenómenos comunes, pero desafían nuestra comprensión de la naturaleza de las relaciones humanas y de cómo gestionamos la experiencia de perder y separarnos. Esta narrativa nos lleva a una profunda reflexión sobre la complejidad de los vínculos humanos y cómo los estoicos proponen afrontar lo inevitable. Pérdida y separación. En un lenguaje accesible pero rico y reflexivo, buscamos despertar la curiosidad y el interés en un amplio rango de edad, de 14 a 50 años, invitando a todos a un viaje introspectivo y esclarecedor sobre el amor, la pérdida y la sabiduría de lidiar con ambos. La profundidad emocional del apego intenso, con sus ramificaciones y consecuencias, es un tema que resuena en varias narrativas, tanto históricas como ficticias. A menudo, la intensidad de este apego exacerba los problemas emocionales, ya que somete nuestra felicidad al capricho del destino. La filosofía estoica arroja luz sobre esta cuestión, destacando cómo se apega a elementos que escapan a nuestro control, ya sean objetos o personas. Nos hace vulnerables a las fluctuaciones de la fortuna y el azar. La fortuna, personificación de la suerte y el destino, dicta los altibajos de nuestra existencia, alternando momentos de alegría y desesperación. Un ejemplo notable de esta dinámica se retrata en la saga de Anakin Skywalker, un personaje icónico de la ficción. Anakin, en su viaje, traiciona a la Orden Jedi y se vuelve hacia el lado oscuro, impulsado por un deseo desesperado de mantener a Padmé en su vida. La visión estoica interpreta a Anakin como un individuo que perdió su libertad debido a deseos desenfrenados. En lugar de dejarse guiar por la razón, es consumido por emociones turbulentas como el miedo, el odio y los celos, que lo convierten así en prisionero del destino y en un títere en manos de las circunstancias. Este ejemplo resalta cómo el apego intenso e incontrolado puede conducir a un camino de autodestrucción y pérdida de la libertad personal. La filosofía estoica sugiere que, en lugar de ser dominados por tales apegos, deberíamos cultivar la racionalidad y la serenidad,
aceptando que ciertos aspectos de la vida están fuera de nuestro control. Al hacerlo, podemos lograr una forma de libertad interior y resiliencia emocional que nos permite afrontar los caprichos del destino con equilibrio. Y la sabiduría en el centro de esta discusión es la noción de que nuestros esfuerzos por mantener en nuestras vidas a las personas a las que estamos apegados pueden ser esencialmente un esfuerzo egoísta. Esta perspectiva sugiere que a menudo buscamos la compañía de los demás, no por altruismo o por el bien colectivo, sino para satisfacer un deseo personal, una voluntad de no desapegarnos de lo que valoramos. En este proceso, guiados por nuestro propio interés, corremos el riesgo de tomar decisiones imprudentes, centrándonos únicamente en gratificar nuestros deseos. Epicteto, con su claridad característica, observa con qué facilidad cultivamos sentimientos negativos, como el odio y el resentimiento, contra todo lo que parece contradecir nuestros intereses personales. Esta tendencia queda vívidamente ilustrada en la trayectoria de Anakin Skywalker, cuyas acciones, motivadas por deseos egoístas, culminan en muerte y destrucción. La reflexión de Epicteto también destaca que la naturaleza humana tiene una inclinación innata a priorizar el interés propio, colocándolo por encima de todo, incluida la familia, el país e incluso la divinidad. Cuando percibimos que los dioses, por ejemplo, pueden interferir en nuestros intereses, podemos llegar a extremos, como insultarlos o destruir sus templos, algo históricamente atribuido a Alejandro Magno. Esta perspectiva estoica enfatiza la importancia de comprender y moderar nuestros apegos, buscando un equilibrio entre el amor y la racionalidad. La idea de que en lugar de perder a alguien, en realidad lo estamos devolviendo es una forma de reconocer que, en última instancia, nadie es realmente nuestro. Este pensamiento se refleja en la reacción de Alejandro ante la muerte de un ser querido, que lo llevó a destruir templos, demostrando cómo los apegos intensos pueden llevar a comportamientos extremos. La filosofía estoica nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestros apegos y la importancia de abordarlos con una perspectiva equilibrada, combinando emoción y razón. Al hacerlo, podremos alcanzar un estado de serenidad y sabiduría, afrontando de forma más saludable las pérdidas y los cambios inevitables en la vida. El amor romántico y otros tipos de apego intenso a elementos fuera de nuestro control a menudo se ven, a través de la lente de la filosofía estoica, como precursores potenciales de desgracias. Esta visión se basa en la observación de que tales apegos, a lo largo de la historia humana, han sido causa de conflictos, violencia e incluso asesinatos. Las intensas emociones que acompañan al amor romántico y otros vínculos similares pueden, cuando no se manejan adecuadamente, provocar reacciones desproporcionadas y destructivas. Ante las pérdidas, ya sea la muerte de un amigo, el fin de una relación romántica o el rechazo de un niño, muchos experimentan la sensación de que les han arrancado algo de valor personal. Esta reacción es comprensible, dada la profundidad y complejidad de las relaciones humanas. Sin embargo, la filosofía estoica ofrece un enfoque diferente a estos acontecimientos. Según él, no perdemos gente, simplemente los estamos devolviendo al universo, ya que nunca los hemos poseído realmente. Esta perspectiva sugiere que deberíamos entender las relaciones como temporales y fuera de nuestro control absoluto. Esta visión estoica no es una invitación al desapego total o a la indiferencia emocional, sino más bien un llamado a la comprensión y aceptación de que la naturaleza de la vida es efímera e inmutable, e impredecible al reconocer que las personas y las relaciones no son de nuestra propiedad. Podemos abrazar una forma de amor y apego libre de posesividad y expectativas poco realistas. En lugar de fijarnos en la idea de pérdida, esta perspectiva nos anima a valorar el tiempo y las experiencias compartidas, aceptando los cambios y las separaciones como partes naturales de la existencia. Adoptar esta visión estoica puede ayudar a moderar la intensidad de nuestras reacciones emocionales ante las pérdidas, permitiéndonos afrontarlos de forma más equilibrada y serena. Al hacerlo, abrimos la puerta a una comprensión más profunda de que, si bien no podemos controlar todos los aspectos de nuestras vidas, podemos elegir cómo responder a ellos. Si estás disfrutando esto, no pierdas la oportunidad. Compre el libro electrónico ahora, Estoicismo en el siglo XXI, Estrategias antiguas para los desafíos modernos,
desbloquee su abundancia de prosperidad y mejore sus relaciones con este libro electrónico. Enlace en el comentario fijado. Epicteto, en sus profundas reflexiones presentadas en el libro cuarto de sus discursos, aborda una cuestión central de la filosofía estoica: la relación con los factores externos, incluidas las personas cercanas como los hijos, la familia o los cónyuges. Sostiene que tales elementos, al estar fuera de nuestro control, no son verdaderamente nuestros. Esta idea resalta la naturaleza efímera de la mayoría de los bienes que valoramos, que pueden perderse en cualquier momento. En la época de Epicteto, la esclavitud era una realidad socialmente aceptada y las personas eran literalmente poseídas como propiedad. Aunque en los tiempos modernos la esclavitud es ampliamente condenada y rechazada, todavía quedan restos de esta mentalidad de propiedad hacia las personas en nuestras vidas. A menudo esperamos que amigos y familiares dediquen tiempo y atención, que los empleados cumplan con sus obligaciones con prontitud y que los cónyuges actúen de acuerdo con nuestras preferencias. Esta expectativa, aunque más sutil y socialmente aceptable que la esclavitud, todavía refleja un cierto grado de apego y exigencia. La filosofía estoica nos anima a reconocer y aceptar que no tenemos control total sobre otras personas. Esta comprensión se considera esencial para lograr un estado de equilibrio emocional y racionalidad en la vida. Al desenredarnos de estos apegos y expectativas, allanamos el camino para una mayor paz interior y una mayor capacidad para afrontar cambios y pérdidas inevitables. La enseñanza estoica sugiere que en lugar de aferrarnos a expectativas poco realistas y una falsa sensación de control sobre los demás, debemos cultivar la aceptación y la comprensión de que cada persona tiene su propia autonomía y libertad. Este cambio de perspectiva no solo nos libera de las frustraciones y decepciones que a menudo se asocian con expectativas no cumplidas, sino que también nos permite apreciar más genuinamente las relaciones que tenemos, valorándolas por lo que son, no por lo que nos gustaría que fueran. La percepción de que las personas que amamos y cuidamos son una extensión de nosotros mismos y que de alguna manera forman parte integral de nuestras vidas es un sentimiento común. Sin embargo, bajo el prisma de la filosofía estoica, esta concepción se considera un error fundamental. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, sostiene que los elementos externos a nuestra propia esencia, incluidas las de otras personas, nunca son verdaderamente nuestros. Si realmente tuviéramos propiedad sobre otras personas, como sugiere Epicteto, ellas siempre se comportarían de acuerdo con nuestros deseos y expectativas, nunca nos abandonarían y estarían fuera del alcance de ser influenciados o tomados por otros. Sin embargo, la realidad muestra que las personas actúan según su propia voluntad y circunstancias, a menudo de maneras que no coinciden con nuestras expectativas o deseos. Por lo tanto, la noción de que tenemos algún tipo de propiedad o control absoluto sobre otros seres es, desde el punto de vista estoico, una ilusión incompatible con la verdadera naturaleza de las cosas. Esta perspectiva estoica nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras relaciones y a reconsiderar nuestro enfoque hacia las personas que nos rodean. En lugar de ver a los demás como propiedades o extensiones de nosotros mismos, la filosofía estoica sugiere que debemos reconocer y respetar la autonomía e independencia de cada individuo. Al hacer esto, podemos establecer relaciones más sanas y equilibradas basadas en el respeto y la comprensión mutuos, en lugar de la posesión y el control. Aceptar esta realidad no implica indiferencia ni descuido, sino más bien un enfoque más maduro y realista de las relaciones humanas. Al adoptar este punto de vista, podemos liberarnos de muchas de las frustraciones y decepciones causadas por expectativas poco realistas y aprender a valorar a las personas y las relaciones por lo que realmente son y no por lo que nos gustaría que fueran. Epicteto, uno de los exponentes de la filosofía estoica, propone una profunda reflexión sobre la naturaleza del control humano sobre los aspectos de la vida. Cuestiona la idea de que poseemos control sobre elementos como nuestro cuerpo, propiedades, posesiones materiales como ropa y casas, e incluso sobre nuestros seres queridos. Según Epicteto,
Todos estos elementos están sujetos a las vicisitudes y transformaciones del universo, estando más allá del verdadero alcance del control humano, a menos que se posean poderes divinos. En lo que respecta al amor romántico, a menudo descrito e idealizado como una experiencia apasionada, cargada de emociones intensas y experiencias volátiles, la sociedad moderna frecuentemente glorifica este estado emocional, considerándolo uno de los pináculos de la experiencia humana. Sin embargo, para los estoicos de la antigüedad, las pasiones eran vistas desde una perspectiva más problemática, principalmente porque pueden distorsionar el juicio y llevar a decisiones irreflexivas. Este enfoque estoico presenta un contrapunto interesante a la visión contemporánea sobre las relaciones y las emociones. Nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el mundo externo, sugiriendo que en lugar de apegarnos demasiado y tratar de ejercer control sobre aspectos más allá de nuestro dominio, deberíamos centrarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestras propias reacciones, emociones y juicios. Esto no implica un desapego total ni una falta de amor y cuidado por las personas y las cosas que valoramos. El miedo a perder a alguien que amamos es constante y la angustia surge cuando esa persona nos deja o muere. Según la filosofía estoica, las pasiones van precedidas de juicios irracionales sobre la situación. No hay nada inherentemente bueno o malo en la presencia o ausencia de alguien, en su pérdida o muerte. Se trata, en el mejor de los casos, de condiciones de vida neutrales. Cuando juzgamos irracionalmente estas situaciones como buenas o malas, desencadenamos pasiones. Como nuestro pensamiento no está alineado con la razón, los estoicos buscan entonces eliminar las pasiones mediante el uso de la razón. Epicteto aconseja comenzar con cosas pequeñas, como una olla o una taza, y avanzar gradualmente hacia elementos de mayor valor emocional, como los miembros de la familia. Este proceso de desapego tiene como objetivo purificar los juicios, evitando que nos apeguemos demasiado a cosas que no son verdaderamente nuestras y que pueden causar dolor cuando se pierden. La historia de Romeo y Julieta ilustra vívidamente la lucha entre la razón y la pasión. En este clásico, Romeo y Julieta enfrentan un intenso dilema emocional, donde la pasión del amor prohibido choca con las realidades racionales de sus familias rivales. Julieta, en varios momentos, intenta considerar la situación de forma racional, comprender las complejas consecuencias de su amor. Por otro lado, Romeo suele dejarse llevar por la pasión, luchando por equilibrar sus intensos sentimientos con la lógica y el sentido común. Esta narrativa destaca el desafío de equilibrar las emociones intensas con la razón, mientras que la filosofía estoica aboga por la primacía de la razón sobre las pasiones en la vida real. A muchas personas les resulta difícil seguir este camino, especialmente en relaciones románticas y apegos profundos. El estoicismo ofrece una perspectiva para comprender y gestionar estas emociones, pero aplicarlo en la práctica requiere un compromiso significativo con la autoconciencia y la autodisciplina. La tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta, sirve como una representación clásica del conflicto humano entre emoción y pensamiento. Esta narrativa ilustra vívidamente cómo las emociones intensas pueden nublar el juicio, conduciendo a acciones impulsivas, y en el caso de Romeo y Julieta, a un desenlace trágico. La historia también subraya la necesidad de buscar un equilibrio entre la pasión y la lógica, una lección que resuena profundamente para quienes aspiran a armonizar sus vidas emocionales y racionales. Desde un punto de vista estoico, la cuestión de si es posible renunciar a los apegos intensos hacia otras personas y soportar la pérdida de seres queridos se aborda con una respuesta afirmativa, pero también con cautela. Séneca, uno de los grandes nombres del estoicismo, analiza ampliamente este tema en sus cartas, enfatizando la importancia de la mentalidad, la disciplina y la práctica constante para lograr tal desapego. Sin embargo, esto no implica que un estoico deba permanecer impasible ante la pérdida. Mantener la ecuanimidad tras la muerte de alguien cercano es sin duda un gran desafío, y la filosofía estoica reconoce la complejidad de esta tarea. Los antiguos sabios estoicos, como Epicteto, Crisipo y Séneca, aunque buscaban la liberación de las pasiones, también eran conscientes de las dificultades inherentes a este proceso.
es importante señalar que los estoicos introdujeron el concepto de protoemociones, reacciones emocionales automáticas e involuntarias, como el shock ante el peligro o las lágrimas al recibir una noticia triste. El estoicismo no propone la represión de estas protoemociones, ya que son vistas como respuestas naturales y fuera de nuestro control inmediato. Lo que busca la filosofía estoica es la liberación de las pasiones que pueden surgir de pensamientos irracionales, posteriores a estas protoemociones. Así, el estoicismo no predica la insensibilidad o la indiferencia hacia las emociones, sino más bien un enfoque equilibrado en el que reconocemos y aceptamos nuestras emociones iniciales, mientras trabajamos para evitar que nos lleven a juicios y acciones irracionales. Esta visión proporciona una base para afrontar los desafíos emocionales de la vida con serenidad y discernimiento, equilibrando adecuadamente el corazón. Una de las cartas de Séneca ofrece una perspectiva interesante sobre cómo afrontar el dolor de la pérdida. En el año 41 d.C., tras ser acusado de adulterio por la emperatriz Mesalina, acusación dudosa para algunos historiadores, Séneca fue inicialmente condenado a muerte por el Senado. Sin embargo, el emperador Claudio conmutó la pena por la de exilio. Séneca se dirigió entonces a la isla de Córcega, donde pasó 8 años. Durante su exilio, escribió una carta a su madre, Elvia, ofreciéndole consuelo mientras sobrellevaba la ausencia de su hijo. Séneca le aconsejó que no se entregara a un dolor ilimitado. Mencionó que los antepasados establecieron un período de duelo de 10 meses para las viudas, limitando así su sufrimiento. Afirmó que si bien es imprudente entregarse a un duelo interminable por la pérdida de un ser querido, también es insensible no expresar ningún dolor. Lo ideal es encontrar un equilibrio, permitiéndose sentir el dolor, pero también restringiéndolo. Así pues, parece que Séneca propugnaba un camino intermedio, sufrir de forma moderada y limitada. Esta aproximación al duelo difiere del ideal descrito por Epicteto, quien propone ser un individuo apasionado, imperturbable por la pérdida de seres queridos. Sin embargo, la mayoría de las personas, incluida la madre de Séneca, no son sabios estoicos. Y naturalmente experimentaremos tristeza. Séneca ofrece un camino más realista para afrontar la pérdida, no la eliminación total de las pasiones, sino su moderación. Animó a su madre a asumir la responsabilidad de su propio bienestar emocional, dedicándose al estudio de la filosofía y dedicándose a ella. «Esto sanará tus heridas y aliviará tu dolor», escribió. «Si te gustó, suscríbete. Gracias por mirar».